Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Y porque está vivo, este cuerpo, esta iglesia está creciendo y va a crecer. En Concordia van a saber que hay una iglesia que crece. En Honduras van a saber que hay una iglesia que crece. En el mundo entero van a saber que hay una iglesia que crece. Mahán Casa Paterna, ubicada en Tegucigalpa, capital de Honduras, en Centroamérica. Un ministerio que nació en el corazón de Dios a través del llamado a nuestros padres espirituales, el apóstol Orlando Medina y la profeta Doris de Medina, quienes junto a sus 3 hijos decidieron seguir la voz de Dios y obedecer el llamado que Él tenía para ellos en este país. Actualmente, Mahán Casa Paterna cuenta con más de 130 iglesias tanto en Honduras como alrededor del mundo. Somos una iglesia que cree en Jesús, creemos en su poder y que hemos sido asignados a establecer su reino aquí en la tierra. Somos una iglesia con llamado, con propósito y con una unción sobrenatural. Contamos con extensiones de la iglesia en los diferentes puntos de la ciudad llamadas CAP. Utilizamos diversas artes, danza, música, como herramienta de adoración y evangelismo para llevar buenas nuevas. Estamos en constante capacitación y conexión con la visión, por lo cual contamos con diferentes escuelas para líderes, mentores y nuevos convertidos, pues creemos en el poder de entender la palabra de Dios. Mahán Casa Paterna, una iglesia que avanza, una familia, tu casa. Bendiciones a todos y a todas. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Les bendigo en el nombre de Jesús, consciente de esta responsabilidad que tenemos de parte del Señor de compartir con ustedes, ya que este medio se nos ha abierto las puertas, y bendecimos a este medio de comunicación por darnos la oportunidad de entrar a los hogares de miles y miles de hondureños que están pendientes de este programa y también pendientes con hambre y sed de Dios, de lo que Dios está haciendo ahora. Qué bueno es hablar del Dios del ayer, pero es más bueno hablar del Dios del presente, del Dios de la hora. ¿Y qué está haciendo Dios ahora? Dios está llevando a su iglesia, el Espíritu Santo está llevando a la iglesia hacia una temporada de cosecha, una temporada donde la iglesia va a experimentar el mayor crecimiento de toda la historia. No estoy hablando de un mensaje donde se convierte en 3,000 o 5,000. Estoy hablando, y lo estamos viendo, de gente que responde de manera masiva al llamado de Dios. Esto va a acontecer como parte de la señal profética de parte de Dios. Es que hay una iglesia que crece. Ese es el tema que voy a compartir con ustedes. Una iglesia que crece porque está escrito en la palabra. El 70% de la población del mundo se va con Cristo. El 70% será conocedor de la gloria del Señor. Como las aguas cubren la mar, así será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová. Estamos hablando que hay un porcentaje grande de la población del mundo, porque todos le pertenecen a Dios, pero no todos responden a Dios. O sea, la gente dice, todos tenemos fe en Dios, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener fe en Dios que tener la fe de Dios. Entonces yo creo que Dios se va a revelar a los que creen, a los que no dudan de que hay un movimiento del Espíritu Santo a través de la iglesia en el mundo entero. Y ese movimiento lo estamos viendo ya. La iglesia que crece es el tema a compartir con ustedes en este día. Atentos a lo que Dios... En esta ocasión yo estoy ahí inaugurando unas instalaciones, un templo en Concordia, Olancho.
Y ahí pues contentos de que tenemos un ministerio que está creciendo y donde estuvieron presentes las autoridades de la ciudad, del pueblo, del municipio. Y hay una iglesia que crece en ese pueblo. Hay una iglesia que crece en los pueblos, ciudades y en todo el planeta Tierra. Pendientes. La iglesia que crece. La iglesia del Señor está creciendo. Cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, yo visitaba hasta el Portillo. Aquí no había venido porque no había iglesia, pero yo visitaba hace 28 años. Visitaba estas aldeas. Había unas iglesias de la denominación que me habían sido asignadas y yo las visitaba. Lo que yo vi en aquellos años eran construcciones de templos, como de donde está el alcalde hacia acá. Aquellas iglesitas con un techo que una persona alta con la mano lo tocaba el techo. Todo era chiquito. Todo era chiquito. No habían iglesias de miles como ahora en las ciudades. Eran iglesias. Cuando una iglesia era grande se consideraba de 200 miembros, 300 miembros en Tegucigalpa, una iglesia grande. Yo crecí allí. Yo he visto los cambios en la iglesia. Yo he visto que la iglesia ha estado creciendo. Yo mismo he crecido espiritualmente. Crecer como iglesia es una imperiosa necesidad. Una vez mi padre, que vivía acá en Manto Lancho, cuando yo le dije que yo era un predicador del evangelio, me dijo: pero ustedes son un grupito, me dice. Y se burló de mí. Me dijo: pero ustedes son un grupito. Le dijo: pero este grupito, le digo, va a crecer. Y me he mantenido predicando la palabra por años, pero viendo la mano de Dios. Porque de eso se trata, de ver la mano de Dios. Si Dios no estuviera con los pastores de este ministerio, aquí no hubiera gente, aquí no hubiera edificio, no hubiese techo, nada. Pero como Dios está con ellos, es visible y es tangible que Dios está aquí. La iglesia debe crecer porque es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Todos digamos el cuerpo de Cristo. Allá atrás no lo están diciendo porque no lo creen. La iglesia debe crecer porque ella es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Dice la palabra en Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Repita después de mí: la cual es su cuerpo. No, repita después de mí: la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Un cuerpo tiene que tener vida. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está vivo. Y porque está vivo,
este cuerpo, esta iglesia está creciendo y va a crecer. En Concordia van a saber que hay una iglesia que crece. En Honduras van a saber que hay una iglesia que crece. En el mundo entero van a saber que hay una iglesia que crece. Todo el mundo va a saber que hay una iglesia que crece. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es una imperiosa necesidad crecer como iglesia. Es necesario, es imperioso, porque está ligado a la gran comisión. Está ligado a la gran comisión. Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo dijo Jesús más de 2000 años atrás. Lo dijo Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Toda raza, toda lengua, toda nación. Ahora estamos viendo en el mundo entero se está predicando el evangelio de Jesús. En Asia, en África, en Europa, en América se está predicando el evangelio de Jesús. Mire, hay una iglesia que crece en todo el mundo. Asiáticos, africanos, americanos, y allá en lo más recóndito, aún en la China comunista, hay una iglesia oculta. Hay una iglesia en los subterráneos. Hay una iglesia que por el sistema político no se da a conocer como en Honduras, pero son millones de creyentes en Jesucristo. ¿Por qué debe crecer la iglesia? Porque la iglesia nació por una semilla. La iglesia nació por una semilla. Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Alabado sea Dios. ¿Quién es el grano de trigo? Jesús es el grano de trigo. El grano de trigo cayó en la tierra porque es necesario que la semilla caiga en la tierra. Porque si la semilla no cae en la tierra, se muere. Pero la semilla en la tierra recobra vida. Aleluya. Jesús era el grano de trigo. El grano de trigo tenía que morir para resucitar al tercer día. Pero si cae en tierra, dice, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Yo soy el fruto de Jesús. Usted es el fruto de Jesús. Los creyentes somos el fruto de Jesús. Los hijos de Dios somos el fruto de Jesús. La resurrección de Jesús. El grano de trigo, la semilla cayó en tierra y germinó y está creciendo este fruto. Aleluya. Aleluya. Me gusta esta escritura, yo la he leído muchas veces. Si el grano de trigo no cae a tierra, se queda solo. Se queda solo. Pero si cae a tierra, no se queda solo. Ese grano produce. Wow. Santo, míreme a mí.
El grano de trigo, si no cae a tierra, se queda solo. Pero si cae a tierra, no se queda solo. Jesús se estaba viendo a sí mismo como el grano de trigo, la semilla de Dios el Padre. Jesús era la semilla de Dios el Padre, que venía a sembrarse por usted y por mí. ¿Cuánto glorifican al Señor por eso? Toda cosecha está ligada a las semillas. Toda cosecha está ligada a las semillas. Está ligada a la muerte y la resurrección de Jesús. La salvación está ligada a una semilla. Sin esa semilla no había salvación, porque la religión no te va a salvar. La religión no te puede salvar. No importa cómo se llame tu religión, pero no te puede salvar. Por eso es que el evangelio no lo llamamos religión, lo llamamos poder de Dios para salvación. Como dijo el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo hizo que la semilla germinara en el día de Pentecostés. Cuando Cristo ya había muerto y había resucitado, por 40 días se le apareció a los seguidores con pruebas indubitables de su resurrección. Y les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Yo me iré, pero vendrá el Consolador. Él lo guiará a toda verdad. Y en el día de Pentecostés, la semilla, Jesús, la semilla germinó, porque el Espíritu Santo cayó sobre los 120 que estaban congregados. Cayó el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué haría yo sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería de usted sin el Espíritu Santo? Él hizo que la semilla germinara. En aquellos 120 comenzó el Espíritu Santo a operar y comenzaron a hablar, porque el Espíritu Santo le daba palabra al apóstol Pedro de que hablara, y hablaron con denuedo la palabra e instaron a la gente a recibir a Jesús, instaron a la gente a darle su corazón a Jesús. El primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000, y el segundo mensaje de Pedro se convirtieron 5,000. Aquella semilla estaba germinando por el Espíritu Santo, que estaba en Pedro, que estaba en los demás apóstoles, que estaba en María, que estaba en María Magdalena, que estaba en los demás. Aquella semilla estaba germinando ya por la obra del Espíritu Santo que estaba operando en ellos. La iglesia está creciendo y no se va a parar de crecer. Que es como esta planta, que esta planta era una semilla, pero esta planta se convirtió de una semilla en una planta, y de esta planta van a salir muchas semillas. Así es el reino de Dios. El reino de Dios es como una semilla. Diga conmigo: el Espíritu Santo vino para hacer germinar aquella semilla. Jesucristo era la semilla. Y el Espíritu Santo tomó esa semilla, y la hizo germinar. Y la hizo germinar. Hechos capítulo 2, verso 2. Mire. Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un
estruendo. No, es que usted no ha leído la Biblia. No se emociona por esto. Y de repente vino del cielo y de repente vino del cielo un estruendo. Ese estruendo traía vida. Ese estruendo venía a irrumpir las tinieblas. Ese estruendo venía a sacudir la ignorancia. Ese estruendo venía a remover la religiosidad. Amén, amén. Dios vendrá con un estruendo. Él no vendrá fríamente, Él no vendrá pasivamente. Nunca Dios viene fríamente, nunca Dios viene pasivamente. Él viene con ruido porque Él es la vida. Dice la gente religiosa: no vayan a esas iglesias ruidosas. No vayan donde esos pastores ruidosos. Vayan donde la gente tranquila. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Un estruendo. Él venía a remover. Él venía a remover lo religioso, a sacudir lo religioso. La gente se acostumbró allá antes a cantar dos coritos y a predicar un mensajito y que la gente se fuera tranquila a su casa con dos coritos, decían, y con un mensajito. Tomen asiento. Eso ya quedó en la historia. Eso ya quedó atrás. Eso ya quedó en el pasado. El Espíritu Santo sigue removiendo la religiosidad. El Espíritu Santo sigue removiendo porque Él está produciendo siempre. Él está produciendo. Porque lo que el Espíritu Santo está haciendo es simplemente tomar la semilla que dejó Jesús y hacer que esta semilla produzca, y hacer que esta semilla germine, y hacer que esta semilla dé fruto al 100%. No les dije que venía esta noche. Yo les dije, ¿verdad?, que venía. Yo no vine a entretenerlos, vine a decirles que yo estoy acostumbrado a que el Espíritu Santo tome mi vida y haga lo que Él quiere hacer. La iglesia está creciendo, no por obra del hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Lo que está haciendo Dios, está levantando hombres y mujeres que aún no calificaban según los criterios de los hombres, pero Dios los está tomando para llevar a cabo el plan y el propósito que Él estableció desde hace tiempo atrás. La iglesia nació en un estruendo de Dios. La iglesia no nació en una aula de clase. La iglesia no nació en un instituto teológico. La iglesia no nació en una universidad teológica. La iglesia nació en un aposento alto.
aposento alto estaba la gente hambrienta y sedienta de Dios. Estaban esperando la promesa de Jesús en un aposento alto. Mire, la invitación no solamente fue para 120, la invitación fue para mucha gente. Habían más de 120. Habían más de 120 porque Cristo se apareció a más de 500, dice la Biblia. Pero solo se quedaron en el aposento alto 120. Solo 120 estaban con hambre. Solo 120 le habían creído al Señor. Solo 120 querían saber lo que vendría después. Hay gente que cree que no vendrá nada. Hay gente que cree que ya sabe todo. Hay gente que cree que ya recibió todo y por eso no tienen hambre de Dios. Escucha esto que estoy diciendo. La reforma no es para todos. La tercera reforma no es para todos. Es para un sector de la iglesia. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Este año se celebran los 500 años de la reforma de Martín Lutero en Alemania. 500 años se celebran ahora en octubre. Óigame, qué poderoso es esto. Pero ya estamos viviendo la tercera reforma. La tercera reforma ya vino a este continente. La tercera reforma ya vino al mundo. Pero mucha gente no quiere recibir la tercera reforma. No quiere aceptar que estamos viviendo la tercera reforma. Cristo vendrá por la iglesia. Jesús vendrá. Pero escuche esto, la iglesia de Jesucristo es un remanente. No es todo el grupo, no es todos los millones que hay en el mundo. Es un remanente. ¿Por qué es un remanente? Porque no todos creen. Porque no todos están listos. Porque hay mucha incredulidad en la iglesia de Jesús. Dicen que no hay apóstoles. Entonces hay que quitarle la Biblia esa parte donde dice que hay apóstoles. Dicen que no hay profetas. Entonces hay que quitarle a la Biblia esa parte donde dice que hay profetas. Dice que no hay milagros. Entonces quitemos los milagros de la Biblia. ¿Y sabe qué es lo que vamos a tener? Una iglesia religiosa. Una iglesia bajo dogmas, bajo conceptos humanos. Si le quitamos los milagros a la palabra de Dios, entonces ya no es Dios, el Dios vivo de que habla la Biblia, sino que es cualquier religión. ¿Están aquí, pueblo? Aleluya. La iglesia debe crecer porque es el resultado de la predicación de la palabra del Eterno. Si no hay predicación, no hay iglesia. La predicación nos despierta. La predicación nos activa. La predicación nos enmarca. Nos da destino, nos da propósito. Entonces la iglesia debe crecer porque hay una predicación de la palabra del Eterno. Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Aleluya. La iglesia debe crecer porque la iglesia es el resultado de la predicación de la palabra. Yo soy el resultado de la predicación de la palabra. Mi fe está creciendo por la predicación de la palabra, por escuchar la voz de Dios a través de hombres y mujeres. Pedro está ahí, ya está lleno del poder. Ya no es el Pedro pusilánime, ya no es el Pedro medroso, tímido.
Ya no es el Pedro que le tenía miedo a la persecución. Ya no es el Pedro que le tiene miedo a los soldados romanos. Ya no es el Pedro que está oculto. Es el Pedro que sale al frente y da la cara por Jesús. Es el Pedro que ha sido tomado por el Espíritu Santo, que comienza a decirles, alzando su voz. Óigame, alzando la voz. No le dijo, por favor, déjennos predicar, por favor, queremos. Déjennos predicar, por favor. Por favor, permítame predicar, iglesia, que quiero predicarles. ¿Me permiten predicarles? ¡No! Alzó su voz. No le pidió permiso a las autoridades. No les pidió, porque mayor autoridad estaba sobre él. El Espíritu Santo es la autoridad suprema del universo. Y alzó su voz. Y todos los que le dicen, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Ya no era el Pedro de ayer, era el Pedro de hoy, era el Pedro de la hora. Hay un Pedro del pasado, pero hay un Pedro del presente. Así como hay un Fran del pasado, pero hay un Fran del presente. Yo no soy el mismo Orlando de hace 20 años. Mi vida ha cambiado totalmente. Dios le ha dado un giro a nuestra vida, producto de la predicación de la palabra. Los pueblos dejarán de ser ignorantes, porque la predicación de la palabra los vuelve personas inteligentes. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo. ¿Por qué la iglesia debe crecer? Porque lo que hay dentro de cada hijo de Dios es una semilla. Lo que hay dentro, la iglesia debe crecer porque lo que hay dentro de cada hijo de Dios es una semilla. El reino de Dios es como una semilla que se siembra. Una semilla. Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ay, qué grupito, dice el que hay en Concordia. Es un grupito de cristianos chiquitos. Espera, porque este grupo se volverá, aleluya, en un árbol frondoso, en un árbol grande. Esta semilla va a crecer poderosamente. Rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Escuche, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es una semilla pequeñita, pero cuando cae a tierra y en tierra muere, porque la semilla lo que hace en la tierra es que muere. Pero cuando muere, nace de esa semilla una planta que va creciendo hasta convertirse en un árbol grande. Escuche, mucha gente de la iglesia tradicional religiosa ha querido que nos quedemos pequeños, pero no nos quedaremos pequeños. No.
Este crecimiento de la iglesia no lo va a parar nadie. Este crecimiento no lo detendrá ninguna persona, ningún programa humano puede detener el crecimiento de la iglesia. Escúchenlo. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Esto indica que el evangelio se va a predicar en los 4 puntos cardinales de la tierra. Esto indica que en cada punto cardinal de la tierra se levantarán hijos e hijas de Dios. Y escuche esto. Viene el día donde no seremos el 49% de evangélicos en Honduras. Viene el día donde seremos el 90%. Y cuando seamos el 90%, cuando seamos el 60% de evangélicos, nosotros decidiremos por quién será nuestros gobernantes. Ahora mismo deciden los políticos qué presidente nos van a poner. Y se pelean y utilizan los medios de comunicación para crear controversia en la población hondureña. Pero es porque la iglesia todavía le falta un poquito más. Pero llegará ese momento donde la iglesia tendrá tanta influencia y tanto poder que la iglesia va a decidir quién será su presidente. Eso lo vamos a ver con nuestros ojos. Yo lo voy a ver. Yo soy cristiano desde que la iglesia era apenas un 8% de evangélicos. Yo soy creyente desde entonces y he visto cambios notorios en la iglesia del Señor. Y eso viene. Estoy viendo una juventud en las iglesias, una juventud con una mente totalmente desarrollada. La iglesia que crece, somos una iglesia que crece. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo vivo, pero es un sector de la sociedad, no solamente de Honduras, sino del mundo, que crece porque escrito está en la palabra, que la iglesia del final de los tiempos será una iglesia poderosa, será una iglesia que impacta pueblos, ciudades y naciones. Y justamente de eso se trata el tema que recientemente compartí con ustedes, de esa iglesia que crece. Y qué bueno, para mí es tan importante la iglesia de la ciudad como la iglesia del pueblo, porque ambos son el cuerpo de Cristo. Y en esta ocasión tengo aquí conmigo Pastor Abraham. Bienvenido. Bienvenido al programa Tiempo de Avivamiento. Creo que usted anduvo conmigo, ¿no? Estuvimos ahí en la inauguración de Concordia Olancho, en la inauguración del auditorio de ese municipio. ¿Cuál fue su experiencia? Usted estuvo ahí, compartimos el tema, la iglesia que crece. Cuando una iglesia crece, creo que impacta el lugar donde crece. Si es la ciudad, impacta la ciudad. Si es una aldea, impacta la aldea. Si es un municipio, impacta el municipio. Entonces, eso es una iglesia que crece, cuando impacta todo ámbito de la sociedad. Esta experiencia que tuvimos en Concordia, que estuvieron las autoridades del lugar, el alcalde del lugar, vinieron alcaldes de otros municipios. O sea, quiere decir que hay una iglesia que está impactando. Y esa es la iglesia que crece, la que impacta. O sea, no es que se promociona, sino por sí sola va creciendo e impactando el lugar. Es como una explosión, es como alguna onda expansiva que llega. Esa es la iglesia que crece. Y creo que este es el tiempo de iglesia. Decía usted en su introducción, apóstol, que es la iglesia de Jesucristo. O sea, el cuerpo en sí tiene que alegrarse cuando empieza a crecer. Todo cuerpo que crece
por sí mismo se fortalece a sí mismo. Y esto va a ser lo que va a traer madurez a la iglesia, porque la iglesia también va a crecer en una madurez, va a crecer, ya el egoísmo tiene que romperse, ya las ideas de grupos van a desaparecer, porque vamos a mirar una iglesia, la iglesia de Cristo creciendo, como está escrito en la palabra, que en los posteriores tiempos vendrá, no habrá oído que no oiga, no habrá lengua que no confiese a Jesucristo como Señor. Este es el tiempo donde en cada rincón del mundo, como decía usted al inicio, se va a escuchar el Evangelio y va a empezar a crecer, se está creciendo. Tenemos iglesias que están creciendo no solo en municipios, en ciudades, en naciones. Iglesia está impactando, y Honduras no es la excepción. Honduras está creciendo, la iglesia en Honduras, el cuerpo de Cristo está creciendo en Honduras. Pero debe haber un crecimiento integral, o sea, un crecimiento no solamente en números, porque el problema ha sido ese, que llamamos crecimiento o llamamos crecimiento nada más a los números. Pero si de Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio no solamente es predicar la palabra y luego salir de aquel lugar sin que nada ocurrió. La obra del ministerio para mí es ver a Jesucristo, al Espíritu Santo, obrar. O sea, para mí una iglesia que crece debe evidenciar las almas que se salven, lo sobrenatural, donde hay sanidad, milagros, prodigios. Debe también evidenciar la prosperidad financiera. Porque ¿de qué sirve hablar de una iglesia que crece y de pronto una iglesia pobre? Una iglesia todavía todo el tiempo estirando la mano. ¿Usted cree que sea una iglesia que crece en su totalidad? Solo hablar de números y no ver lo sobrenatural, no ver lo financiero. Miremos entonces el ministerio de Cristo como iglesia. Cuando Él inicia su ministerio, y inicia un ministerio próspero, y inicia un ministerio con señales, con prodigios, con milagros, donde hubo manifestación de sanidades, de liberaciones, donde pueblos fueron restaurados totalmente sanos. O sea, una iglesia que creció, Él creció como hombre en los tres aspectos. En lo económico, Cristo fue un hombre muy próspero. Cristo fue un hombre que se movió en el poder sobrenatural, manifestó la sabiduría del cielo. Cuando hablaba con los doctos, con los entendidos de la ley, cuando hablaba con los escribas. O sea, es una iglesia que crece en todo ámbito, no solo en número, como usted dice. Entonces, Cristo dio una dirección de cómo crecer como iglesia. A través del poder en la palabra, a través del poder de los señales, a través del poder de las manifestaciones. ¿Cómo podríamos hablar de esa manifestación donde aumenta los peces, aumenta los panes? Entonces, estamos hablando de algo que crece totalmente en toda dimensión. Y en lo económico dice que habían mujeres que eran negociantes en aquellos tiempos, que se acercaban a Él, a añadirse a Él, a poner sus recursos a Él. Entonces, era una iglesia que crecía en todo ámbito. No era una iglesia pobre, no era una iglesia mendiga, no era una iglesia que pasaba en escasez continua. Este es el tiempo donde como iglesia tenemos que darnos cuenta de cómo es el cuerpo de Cristo. Somos cuerpo de Cristo. Eso no tiene que olvidárselo jamás. Somos el cuerpo de Cristo distribuidos en diferentes lugares. Entonces todo eso es un solo cuerpo. Y este cuerpo está creciendo alrededor del mundo. Estamos creciendo en Honduras como iglesia. Entonces este es el tiempo de, como hombres y mujeres de Dios que están levantando, de ver esa manifestación en todos los ámbitos. No solo las almas, la iglesia no tiene problemas de ganar almas. La iglesia que tiene problemas de ganar almas ahorita es una iglesia que no sale. Pero la iglesia que sale no tiene problemas de ganar almas. Ahora, pero al ganar las almas, las almas no van a ir a la escasez, no van a ir a la mendicidad, no van a ir a la enfermedad. Entonces, pero todo depende de la dirección que nosotros le demos. O sea, depende del modelaje nuestro, por decir algo, porque viene la gente a la iglesia y se encuentra con un líder con una mentalidad de fracaso, con una mentalidad de derrota. Eso le transmite, porque las cosas se transmiten y afectan, tanto positivamente como negativamente afectan a la gente. Entonces yo creo
que tenemos un modelo, la iglesia primitiva. ¿Había necesidad? No había necesidad de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque había espontaneidad de la gente. La gente dice que vendían sus propiedades y las traían lo vendido a los pies de los apóstoles. Pero es que hoy día, en los tiempos modernos, ¿qué pasa con el mundo y aún con algunos cristianos? Critican la prosperidad, critican la bendición. Lógicamente que hay abusos, hay algunos abusos en el manejo de finanzas, pero no es pecado que la iglesia prospere, no es pecado que un hombre, una mujer sea emprendedora y ponga un negocio, una empresa, y no es pecado que bendigan al pastor, no es pecado. El problema es el abuso de las cosas. Pero yo creo que la iglesia primitiva nos dejó una enseñanza a nosotros de cuál es el estilo de iglesia. Una iglesia donde había un mover del Espíritu Santo, donde había salvación continua y donde había prosperidad. Ese es el estilo de iglesia que tenemos que buscar. Cuando el templo dice que dijeron a la gente, ya no traigan, no hay donde echar. La Biblia habla en Crónicas, dice que de lo recibido de la mano de Él le damos. O sea, no es que tampoco es que nosotros, la iglesia es próspera porque quiere ser próspera. La iglesia es próspera porque Él prospera. Y de lo que de Él recibimos, de Él se da. De la iglesia que no está recibiendo de parte de Él, tiene que hacerse una pregunta, un interrogante. ¿A qué Dios le servimos? ¿A un Dios escaso? Y ese concepto de Dios depende de cómo lo conciba cada persona. Porque hay gente que dice, no, yo no puedo hacer más que esto porque quizás no logre terminarlo. Entonces, yo no voy a ir a tal lugar porque no tengo recursos. Depende del concepto que tenga de Dios. Y yo pienso, pero Dios está levantando una generación de hombres y mujeres de fe. Hombres jóvenes. Gente joven, en el ministerio inclusive. Gente joven de 25 años, de 26 años, que están levantándose con una mentalidad diferente. Y cuando hablo de mentalidad, siempre buscando las almas. Pero ya no están pensando en un templo de 8 por 10. Están viendo templos comprando manzanas de tierra. ¿Será egocentrismo? ¿O será una necesidad en la nación que crezca la iglesia? Sería la pregunta que hacernos. Porque la gente critica, y no critica el mundo, critica a la iglesia. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la mentalidad de la iglesia quedó en una esquina, ya pasamos de esa esquina. Pasamos a las ciudades. Y la iglesia ha tolerado esas críticas, las hemos aceptado, que por allá se levante uno diciendo que los pastores y los apóstoles somos falsos, farsantes. La iglesia ha tolerado y ha permitido eso por temor, porque le ha faltado agallas en el ámbito espiritual a la iglesia. Se ha acobardado muchas veces la iglesia, porque en todo el mundo, mucha gente critica que el por qué esto, que el por qué lo otro. Y ¿sabe qué? No le gusta que se hable de finanzas. Pero allá en el mundo son millones los que se mueven. ¿Para qué? Para irse a las cuentas bancarias de algunas personas. ¿Para qué? Si tan siquiera proveyeran para que el reino de Dios avance. Pero en el mundo no se critica a los políticos, o se critica muy poco, muy superficialmente. Y los pastores estamos haciendo un buen trabajo. Yo sé lo que no es tener ni una bicicleta y aún así hacer mi trabajo, ir a los pueblos a predicar el evangelio. Yo sé, en los 90, ir a unas aldeas de Olancho, sin bicicleta, sin nada, en bus. Yo sé eso. Pero ahora puedo moverme en mi carro, hacer el trabajo de Dios, visitar los pueblos, visitar las comunidades. Entonces yo creo que, es así como funciona el reino. El reino camina en base a los recursos que Él da. ¿Verdad? Porque todo lo que viene de Él no se puede rechazar. Entonces estamos viendo un Dios que es dueño del oro, que es dueño de la plata, pero no creemos que Él es dueño. Y no creemos que somos hijos de ese dueño. Sí. Entonces la iglesia ha caído en un estancamiento por dejar de creer en el Dios que tiene, sin descuidar las almas. Se está pastoreando, se está ministrando enfermos, se está yendo a las cárceles,
se está visitando huérfanos, se está visitando asilos de ancianos, se visitan hospitales. Sí se está haciendo, porque toda la iglesia en sí es una sola iglesia. Si una iglesia va a hacer algo, es parte del cuerpo. Y no estamos hablando de avance misionero. No, estamos hablando como cuerpo de Cristo. Cuerpo, ¿verdad? Porque todos tenemos en común algo, que tenemos el mismo Dios, que ama el Padre, nuestro Abba. Tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando va Él no está matriculado con nombres. No, cuando miramos una iglesia que se mueve a un presidio, es el cuerpo de Cristo moviéndose ahí. Cuando miramos una iglesia moviéndose a un hospital, es el cuerpo de Cristo moviéndose ahí. Cuando miramos una iglesia moviéndose a un asilo, es el cuerpo de Cristo moviéndose ahí. Cuando miramos una iglesia moviéndose en un barrio, en una colonia, es el cuerpo de Cristo moviéndose ahí. Entonces este es el tiempo del cuerpo de Cristo, para que nadie crea que es más que nadie. Entonces, tenemos todas las cosas en común. Algún día vamos a hablar de un poquito más ampliamente sobre este tema de la iglesia que crece, porque han habido muchas incongruencias en la iglesia, ¿verdad? Y yo creo, bueno, Pastor Abraham, gracias por venir al programa, Tiempo de Avivamiento, y vamos a seguir un día de estos hablando sobre este tópico, por muy interesante. Recuerde que la iglesia de Jesucristo no es la iglesia de la esquina, no es la iglesia del barrio o de la colonia. No. Nosotros somos los que hemos limitado y hemos diseñado la iglesia conforme a nuestros patrones mentales o nuestras formas de pensar. Pero la iglesia de Jesucristo crece en todo el mundo. Y Satanás y los demonios y la hueste de maldad de las tinieblas verán el crecimiento de la iglesia. Nadie podrá pararlo. Nadie, absolutamente nadie, ninguna institución humana podrá parar esto. Somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia que crece. Le invitamos a ser parte de nuestro ministerio. Usted puede visitarnos los días domingos a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana estaremos aquí para recibirles y atenderles a ustedes. Bendiciones a todos, es un gusto, una bendición poder contar con ustedes. Hasta luego. Síganos en nuestras redes sociales y manténgase informado de todo lo que ocurre en Maán Casa Paterna. Noticias, transmisión live de nuestras celebraciones, devocionales, agenda de nuestros padres espirituales. Encuéntranos como Facebook, Maán Casa Paterna, Twitter, @Maán Casa Paterna, Instagram, Maán Casa Paterna. Recuerda, somos Maán Casa Paterna, tu casa. Usted disfrutó de Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. ¿Usted no tiene una iglesia donde congregarse? Le invitamos al Ministerio Apostólico Avance Misionero. Le esperamos con los brazos abiertos. Maán Casa Paterna, su casa.